Dios nos viene hablando en este tiempo, ha venido en cada uno de nosotros hablando sobre el poder avanzar, y estamos en ese camino, en avanzar para poder comprometernos, para poder seguir viendo lo que Dios tiene a cada uno de nosotros. Y justamente cuando empezábamos con esta palabra, empezábamos con una adoración, el poder adorar. Y si me pueden poner ahí las imágenes, creo que están ahí en el fondo, amén. Comenzamos con poder adorar y aprendíamos cómo adorar, cómo conectarnos a la presencia de Dios, cómo estar enchufados a la presencia de Dios. Luego vimos cómo poder conectar, cómo entender lo que Dios nos habla por medio de su palabra, cómo poder crecer. Pero ahora nosotros estamos poniendo en práctica, y para esto no hay un nivel de poder servir, de poder estar, de poder ser primera vez que vengas a la casa de Dios, sino que todos podemos servir para la gloria de Dios. Y es lo que Dios nos viene hablando en el transcurso de este tiempo, y nos hablaba de poder servir con alegría. ¿Y cuántos venimos con alegría a la casa de Dios? Todos estamos aquí porque tenemos un gozo y porque tenemos la presencia de Dios y somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso que estamos alegres y estamos muy contentos de estar aquí y escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Decía también la palabra del domingo anterior, sirviendo con lo que tienes también. La pregunta que nos teníamos que hacer nosotros, ¿qué es lo que tenemos para darle a Dios? Realmente que lo que tenemos se lo estamos entregando a Dios. Y es ahí donde nosotros no nos tenemos que quedar tranquilos, porque aun cuando sintamos nosotros que estamos haciendo las cosas completas, que las estamos bien y está muy bien que tengamos ese entendimiento, pero nosotros no nos tenemos que conformar, sino que nosotros tenemos que pedirle a Dios seguir avanzando, seguir creciendo. Y aquí es esta palabra de este día domingo, sirviendo con inconformismo. Amén. Si me puedes poner ahí la imagen, el poder servir con inconformismo. Cuando hablamos del inconformismo, es porque no tenemos que estar conformes con lo que estamos haciendo actualmente. ¿O cuántos de nosotros creen que hemos cumplido todas las metas ya? Todavía no, porque todavía estamos en un proceso, incluso en la vida misma, creo que ninguno estamos donde querríamos estar, sino que queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando y queremos que Dios nos dé mucha más bendición a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de inconformismo es porque tenemos hambre y necesidad de querer avanzar, de querer servir con ese amor y con aquella alegría que Dios nos pone en cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a poder aprender el sirviendo con inconformismo. Pero yo quiero que me acompañes a un Salmos donde nos va a hablar sobre cómo nosotros tenemos que poner nuestro corazón para prepararlo y que Dios hable por medio de su palabra. Que Dios inquiete la vida de cada uno de nosotros y poder avanzar, poder dar un salto, poder ir hacia la meta para poder servir. Porque no tenemos que estar conforme con lo que tenemos, porque Dios quiere darnos más bendición. Dios no quiere ponernos una carga que nosotros nos sintamos agobiados, sino que por eso nosotros recordábamos aquellas palabras de poder conectar, de poder adorar, de poder servir con alegría y poder tener esa bendición de parte de Dios. Así que este inconformismo de que no estamos donde Dios quiere que estemos, sino que nosotros estamos en el proceso de seguir avanzando. Y quiero que leamos este salmo en Salmo 119, capítulo 119, versículo 32. Y quiero que tomes esa palabra ahí para tu vida, para que Dios toque tu corazón. Y dice la palabra de Dios, ahí como se escrita en la palabra, dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Y me encanta poder ver que cuando hablamos de esos mandamientos, de lo que Dios nos manda poder hacer, de que Dios nos manda poder servir. Incluso dice la palabra de Dios que Él no vino a ser servido, sino que vino
a servir. Y es ahí donde Dios incomoda nuestros corazones y podamos salir de poder ver desde nuestro pensamiento, desde nuestro interior, a poder dar ese salto y poder avanzar hacia la meta. ¿Y cuál es la meta que nosotros queremos? Es poder estar más cerca de Jesús, es poder sentir más la presencia de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Decíamos que podemos adorar, que podemos estar conectados, que podemos tener la alegría, pero una de las cosas que nosotros tenemos que poder tener es el servicio, es todo aquello que hagamos con respecto al reflejo que tenemos de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ir entendiendo que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ahora te pregunto yo, ¿tú crees que tienes un propósito? ¿O cuál es el propósito que Dios, por qué te tiene en este día hoy aquí en la casa de Dios? Quizás es la primera vez que tú has venido a la casa de Dios, pero Dios tiene algo especial para ti. Hoy Dios quiere poner algo en tu pensamiento para que tú despiertes y veas que Dios tiene cosas maravillosas, que Dios tiene cosas grandes para tu vida, que hoy tienes la oportunidad de soltar todo aquello que te tenía atado, que te tenía atada, y poder ir adelante hacia lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Dios hoy quiere que nosotros sigamos avanzando, pero tiene una pregunta para cada uno de nosotros cuando nos sentimos inconformes, cuando no estamos cómodos, cuando pensamos nosotros en nuestro interior, decir, yo pudiese hacer algo más para Dios, yo quisiera ser más productivo, pero hay algo humano, algo en donde te sientes conforme, donde te sientes a gusto en tu zona de confort y no puedes salir. Solo tienes el pensamiento que te da vuelta la cabeza. Pero ahora Dios te tiene una pregunta para ti. ¿Qué nos impulsa a seguir sirviendo cuando estamos cansados? Y con respecto a esta pregunta, yo quiero compartir contigo en esta mañana sobre un hombre que destacó en el momento donde Dios lo escogió. Fue un hombre que estuvo cautivo en Egipto. Fue un hombre que acompañó esos 40 años a todo el pueblo de Israel y poder estar en ese proceso. Él pasó dificultades que quizás no están reflejadas en la palabra de Dios, pero sí que refleja algo donde hoy lo tenemos que tomar para nuestras vidas. Y es tener una definición, tener una certeza, tener una continuidad, donde Él estuvo dispuesto siempre a lo que Dios le mandaba. Pero incluso aun cuando antes te diga el nombre de este hombre que vamos a ver en esta mañana, para que tú vayas captando toda la historia, incluso cuando ellos tenían una promesa, la promesa del pueblo de Israel era ir y conquistar la tierra prometida, amén, ir a Canaán, aquella tierra que fluía leche y miel, y poder estar ahí. Pero ¿qué hicieron antes de poder entrar a esta tierra prometida? Dice que mandaron unos espías. ¿Cuántos espías mandaron? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos? 12. Fueron 12. Pero dentro de esos 12 dice que vieron algunas cosas que no le cuadraban con la promesa. Dice que vieron las dificultades. Y dice que comenzaron a ver gigantes, que comenzaron a ver que realmente sí que esa tierra fluía leche y miel, que era de bendición, pero habían cosas que donde les pidieron un informe y ellos lo trajeron, y hubieron 10 que dieron un informe negativo, un informe donde dijeron, pero ¿cómo nosotros vamos a poder conquistar esta tierra? Pero hubieron dos que llevaron un informe, y siempre me encanta en el momento de poder ver esta palabra donde dice que aquellos que llevaron el informe negativo, dice que se veían como langostas, pero aquellos 2 hombres que fueron también y estuvieron en la promesa para poder tomarla, para poder ver que Dios era bueno en su misericordia y que Él les iba a cumplir las promesas que les había dado. Y habían 2 hombres que se llamaban Josué y Caleb. Y yo hoy esta mañana te quiero hablar de Caleb, este hombre que tuvo una continuidad,
que estuvo sirviendo y él no estuvo conforme solo con lo que la bendición que Dios le había dado ya. Y así que es aquí donde se aplica la pregunta: ¿qué nos impulsa a seguir sirviendo cuando estamos cansados? Y quizás nosotros muchas veces, y aquí viene el podernos poner la mano en nuestro corazón y por decir, ¿cuántos hemos venido sin ganas de venir a la iglesia? Pues soy el único que me ha pasado. Gloria a Dios, amén. ¿Qué iglesia más bendecida, ¿eh? Todos vienen con ese ánimo, con ese fervor de poder venir a buscar de Dios, amén. O si les preguntamos a los niños, ¿cuántos vienen con ganas a venir, de poder venir a la iglesia? No, mi mamá me ha traído y yo no quería venir, o la juventud muchas veces, ¿no? Pero cuando nosotros realmente ponemos en las manos de Dios aquel impulso, no es que lo demos nosotros, nos da el Espíritu Santo para poder estar aquí, para poder ver la bendición. Porque imagínense que en un momento Caleb hubiese sido de aquellos que dieran un informe negativo, que hubiese sido de las promesas que Dios les había dado al pueblo de Israel, o que hubiese sido de las promesas que Dios nos ha dado a nuestras vidas, y nosotros no hubiésemos dado ese paso de compromiso, no hubiésemos dado ese paso donde estamos enamorados de Dios, y por eso estamos aquí levantando nuestras manos y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando pasan esas cosas, y aquí para los que apuntan, es el primer punto, y visita, y te puedes sonar familiar de las palabras anteriores, pero te visita la mentira. Y cuando viene la mentira a nuestras vidas, comenzamos a cuestionarnos y pensar que nosotros somos los que más nos esforzamos, que nosotros somos los que más hacemos, que nosotros somos los que siempre estamos ahí. Y comenzamos quizás a determinarnos donde decir, bueno, yo ya hice suficiente. Y viene la mentira tocando nuestras vidas para pensar que nosotros ya hicimos suficiente con lo que estamos haciendo ahora en este momento. Pero Dios quiere que nosotros salgamos del inconformismo, que nosotros no nos conformemos con lo que tenemos ahora mismo, aun cuando tengamos bendición, aun cuando estemos llenos de su presencia. Aún siempre me encanta poderlo decir a mí y poderlo aplicar a mi vida, que nunca hacemos lo suficiente para Dios, nunca estamos suficientemente cerca de la presencia de Dios, porque Dios nos da la oportunidad de siempre estar más cerca de su presencia. Siempre Dios nos da la oportunidad de podernos acercar mucho más. Y cuando nosotros nos acercamos más a su presencia, no nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos más de la presencia de Dios, queremos estar más cerca. Y siempre hago la pregunta donde, ¿quiénes queremos más bendición de la que tenemos? Todos queremos más bendición, pero es aquí donde nosotros no tenemos que conformarnos. Tenemos que seguir avanzando con ese servicio, con esa alegría que Dios nos da. Y yo quiero que ahora muchas veces vamos a poder hacer el contraste entre el cuestionamiento que nos hacemos personalmente, pero también vamos a ver el ejemplo que podemos tomar de este hombre de Caleb. Amén. Y dice, el cansancio puede hacernos perder la visión. Muchas veces cuando venimos cansados, agobiados, o con un montón de cosas que podemos tener en nuestra cabeza, y quizás la visión se comienza a nublar y comienza a haber una pérdida de visión. Y en esa pérdida de visión nosotros pensamos que las cosas se pueden dificultar, que nosotros podemos estar diciendo, bueno, mejor me detengo, paro y ya no avanzo más hasta que vea una visión clara. Realmente yo creo que esa no es la solución en el cual nosotros podemos conformarnos. Tenemos que estar inconformes, porque incluso este Caleb que pasó el desierto, él estuvo también padeciendo. Vio quizás una generación entera de que no creía en las promesas de Dios completamente, y estuvo ahí con ellos, pero él siguió avanzando, él siguió sirviendo, él siguió diciendo, bueno, yo estoy aquí para hacer lo que Jehová mande, yo estoy aquí para poder servir en la casa de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar esa fuerza,
En Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y me encanta esa última frase donde dice, si no desmayamos. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos terminado porque nos sentimos cansados, porque no vemos una visión clara? Pero yo quiero que veas las palabras que decía Caleb. Y quiero que me acompañes en el libro de Josué capítulo 14, versículo 10. Y dice ahí la palabra de Dios. En Josué capítulo 14, versículo 10. Y quiero que tomes esa fuerza, ese inconformismo que él tenía y cómo se reflejaba él en cuanto él sabía que Dios tenía más cosas para él. Amén. Y dice ahí, pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. ¿Cuántos años tenía? 85. Quizás él humanamente pudo haber pensado decir, bueno, yo estoy ya para jubilarme, ¿no? Yo ya estoy para poder descansar, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, lo he hecho bien y ya no tengo que hacer más nada. Pero ese puede ser la duda que venga y nos visite a nosotros. Dice que los años de las dificultades nublan el futuro. Bueno, nosotros pensamos que tenemos una avanzada edad o que pensamos que ya no somos capaces por el cuestionamiento de tener demasiada edad. Creo que ya no es por completo una excusa para dejar la visión a un lado, sino nosotros tenemos que ir adelante y entender que el límite de edad no es un cuestionamiento de dejar las cosas a un lado, sino que dice en Salmos capítulo 92, versículo 14, no hace falta que vayas, dice, aunque en la vejez fructificaras, estará vigoroso y verde. Y el tomarnos de que aun cuando estemos pensando que ya estamos demasiado mayores, que estemos nosotros diciendo, bueno, yo ya estoy solo para venir, sentarme en la iglesia y poder escuchar y recibir. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos sigamos creciendo, sigamos levantándonos para tomar ese compromiso de servir, ese compromiso de seguir siendo parte del cuerpo de Dios, para poder seguir enamorándonos con Él. Pero nosotros, cuando encontramos esta parte, el conformismo nos hace aceptar quizás menos. Y por eso preguntaba yo, ¿cuántos estamos contentos de las bendiciones que Dios ya nos ha entregado a nosotros? Y si nosotros queremos más, pero quizás en un pequeño pensamiento puede decir, bueno, yo ya hice suficiente, me voy a conformar con lo que Dios ya me ha dado. Yo quizás ya puede ser que no vaya mucho a la iglesia porque yo ya he servido mucho a Dios, porque yo ya he dado todo lo que he tenido que dar, ya no hace falta que yo esté y salga a poder evangelizar, ya no hace falta que yo vaya y lleve un grupo de crecimiento, ya no hace falta estar en un grupo pastoral. Y puede ser que nos conformemos porque pensamos que por llevar una vida, vamos a decirlo, en un confort lineal, sin altos ni bajos, sino que una línea donde no ha habido ni mucha emoción ni mucha preocupación en tu vida, sino que tú piensas a nivel humano que decir, bueno, con lo que yo he hecho yo creo que ya tengo salvación. Nosotros tenemos que tener el inconformismo de poder recordar que nunca hacemos lo suficiente para poder estar más cerca de la presencia de Dios, sino que siempre podemos nosotros darlo todo, porque nosotros aceptar menos de lo prometido. Y siempre recuerdo de que las promesas de Dios son sí y amén. Pero no solo yo, porque he visto que ya he hecho lo suficiente, he visto que ya estoy bendecido, no voy a dejar las cosas hasta ahí, sino que yo voy a seguir preguntándole a Dios, ¿cuándo me vas a entregar todo lo que me has prometido?
Y en predicaciones anteriores veíamos cómo Moisés esperaba muchos años, cómo José esperaba muchos años. La pregunta que nos hacíamos: una casa no se hace en un solo día, sino que una casa se hace con un proceso para poder ver aquella casa donde vas a poder protegerte y va a poder ser tuya. Y vamos a nosotros a ver que realmente que la mentira no nos tiene que robar la visión. La mentira no puede ser que tengamos un límite, aun cuando tengamos una edad avanzada. Nosotros, cuando venga la mentira, no vamos a permitir conformarnos con lo que tenemos, porque Dios tiene cosas mayores para nosotros. Y como segundo punto, nosotros vamos a poder ver la verdad. Y siempre me encanta, el día viernes lo compartíamos con los hombres. ¿Y qué hará la verdad en nosotros? La verdad nos hará libres. ¿Y cuánto queremos libertad? ¿Cuánto queremos libertad para adorar, para confiar en Dios, para saber que Él está al lado de nosotros, que nosotros estamos completamente enamorados con lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Y cuando nosotros hablamos de la verdad, Dios renueva tus fuerzas. Y comienza a hablar nuevamente Caleb, ahí en Josué capítulo 14, del versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Y me encantaba esta parte donde dice que todavía Él, dice que cuando tenía esos 40 años, pasaron y Él ya tenía 85, y que todavía dice que está tan fuerte como cuando Moisés le envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora. Y él reclamaba un monte. Dame pues ahora este monte, de cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces de los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. Y me encanta el poder ver de la forma como Caleb ha creído completamente en la verdad que lo ha hecho libre. Él nunca llevó la mentira a su vida. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para poder ver que la verdad nos va a hacer libre. Y poder ver que no importa en cuál edad nosotros estemos, y vamos a hablar personalmente, poder ver que Dios siempre permite que conquistemos esas naciones, porque es el motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual cada uno de nosotros tenemos que enamorarnos, tenemos que tomar la palabra de Dios, escudriñarla para poder predicarla, para poder hacer esa gran comisión. Porque nosotros tenemos que extender el reino de Dios en este lugar. Nosotros tenemos que abrir las puertas del cielo para que todos aquellos que necesitan de la presencia de Dios se acerquen a su casa, vengan y dejen todas sus cargas aquí en la presencia de Dios y sean libres para poder sentir lo mismo que ha sentido este hombre, lo mismo que confió este hombre, aún incluso con esos 45 años, decíamos que pasando el desierto. Pero no solo queda ahí, aquel monte que él estaba reclamando, aquel monte que él ya había visto anteriormente, habían gigantes, pero él confió en la promesa de Dios. A él no le importó de que lo que hubiese ahí, él sabía que iba a tener victoria. Él sabía que Dios le iba a entregar por aquello que cuando quizás humanamente él pudo haberse sentido débil, pero él sabía que la victoria la iba a tener segura con Dios. Y por eso la verdad es que lo que mantenía para poder seguir renovando sus fuerzas. Dios renueva a los que esperan en Él. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 41, dice: mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es ahí donde viene la fuerza, viene de la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto queremos presencia de Dios en esta mañana? ¿Cuánto queremos ser llenos de la presencia de Dios? Y queremos ser tocados en nuestra vida y poder tener esa primera experiencia. Y no dejarnos esperar de los recuerdos que decir, yo me acuerdo la primera vez que tuve aquel encuentro con el Espíritu Santo, sino hoy Dios nos da la oportunidad para poder ser llenos, para poder ser tocados, para poder dejar que la verdad nos acerque mucho más a Él y poder tomar estas palabras, como Caleb lo decía, yo me siento con la misma fuerza y todavía puedo seguir conquistando estas tierras que Dios me ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? La espera no significa que Dios se olvide. La promesa tardó, pero no murió. Durante 45 años Caleb tuvo que esperar, pero la espera no canceló la palabra de Dios. La palabra de Dios que tú estás esperando, aquella palabra de Dios que has recibido, esa palabra que Dios te ha dado completamente en tu vida, tú la tienes que tomar como este hombre tomó aquella promesa donde dijo que iba a conquistar esa tierra. Cuando hay aquellos gigantes que quieran venir a arrebatarte la bendición de parte de Dios, Él va a estar ahí para poder ayudarte, darte fuerza, para poder seguir avanzando. Dios renueva nuestro interior. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y nosotros tenemos que renovarnos de esa forma, de día en día, y poder ver que Dios está con nosotros. Recuerda que cuando nosotros estamos sirviendo con inconformismo, es porque nosotros no estamos conformes todavía con lo que tenemos, porque queremos más, porque necesitamos más de la presencia de Dios, porque queremos estar llenos más de Dios. Porque si nosotros nos llenamos más de la presencia de Dios, cuando venga la mentira, nosotros vamos a tener fuerza para poder seguir adelante, porque no vamos a permitir que nuestra visión se borre. Nosotros vamos a tener claro que vamos a proseguir el camino que Dios nos ha permitido. Y la verdad, Dios renueva tu fuerza, si nos vamos a sentir fuertes en el Espíritu, vamos a ser como esas águilas que no se cansan y vamos a seguir avanzando para el crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero después de la mentira que ha visitado muchas veces en nuestra vida, que la verdad nos ha libertado de tantas cosas que hemos podido tener y confiado en Dios, viene algo que es la transformación. ¿Cuánto queremos ser transformados? El poder ser transformados, perseverar hasta el final. Y nuevamente lo recordaba Caleb en el versículo 12, donde dice, dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. La perseverancia te hace avanzar a pesar de los obstáculos. Amada iglesia, amado hermano, yo te digo hoy en esta mañana, de que si tú estás orando, tú estás luchando por algo que le estás pidiendo a Dios, yo creo que Dios hoy quiere entregártelo en tus manos. Solo tú tienes que dejarte transformar por la verdad, dejar que Dios toque tu vida, poder ser sensibles a la presencia de Dios, poder dejar que Dios obre en nuestras vidas. Si nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir viendo la presencia de Dios en nuestras vidas, en un momento vamos a estar aquí en el altar recibiendo de la presencia de Dios.
y que tú puedas pasar con un corazón agradable, sincero, un corazón que esté completamente a los pies de Dios, para que poder tomar ese compromiso y poder ver que Dios tiene cosas mayores para nosotros. Que los gigantes no te dejen de poder detener, sino que prosigamos nosotros. Muchas veces quizás a nivel humano y a nivel espiritual, tuvo un paradigma, Caleb. No sé si me podéis poner la imagen, el poder ver ese paradigma que nosotros podemos tener a nivel humano o poder ver nosotros es la siguiente. Y nosotros poder ver las luchas que se pudieron tener en un momento. Si le das a la siguiente imagen, amén. Y este paradigma, la realidad humana, la realidad que nosotros vivimos, la realidad que nos confronta día a día, que tenemos en este mundo. Por eso él decía 85 años de edad, pero él confió en la promesa de Dios y dice: tengo un propósito intacto, un propósito que Dios me lo ha guardado para mí. Donde decía 45 años de espera, pasando desiertos, paseando quizás ideas, donde aquella generación que murió en el desierto, donde le pudieran decir: tú sigues confiando en Dios, ¿por qué no vienes y adoras con nosotros también a los dioses y a las estatuas que ellos levantaban? Pero realmente él tenía una promesa viva en su vida, y esa es la promesa que tenemos para nosotros. Un cuerpo cansado, un cuerpo donde las energías se agotan, donde ya no nos sentimos tan fuertes, pero él sabía que tenía un espíritu renovador, y ese es el Espíritu Santo que nos da la fuerza. Gigantes en el camino que nos vamos a encontrar, grandes problemas, grandes situaciones que quizás pueden con nosotros, pero tenemos un Dios al cual que una montaña por conquistar es la victoria que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas. ¿Cuánto queremos ser transformados? Amén.